Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio fruto de la colaboración de Tacito.com y de Cuadernos Mac. En este episodio vamos a ver nuevamente una aplicación de conversión de vídeo. Igual os aburro ya un poco, pero realmente son aplicaciones muy útiles. No solo para convertir nuestros vídeos en este caso también esta aplicación nos va a permitir editarlos. Esta aplicación se llama MPG Stream Clip y es una aplicación que no va a ser la más rápida convirtiendo nuestros vídeos, ni la más sencilla de usar, pero sí nos va a permitir opciones añadidas como editar, recortar, sacar solo el audio, etc. Vamos a abrirla. Bien, MPG Stream Clip es una aplicación gratuita. La podéis encontrar en squared5.com y directamente, esto es la interface, y vamos a arrastrar un vídeo ya directamente. En este caso arrastramos este vídeo, es un vídeo mío, y es un MP4. Podemos arrastrar MKVs, archivos de Windows Video, etc. No nos va a dar mayor problema. Todo lo que nuestro ordenador sea capaz de reproducir, MPG Stream Clip va a ser capaz de trabajarlo, prácticamente. Archivos flash, etc. Si os fijáis, tenemos una interface que nos va a permitir reproducir nuestro vídeo. Vamos a sacar el audio en este caso, vamos a bajárselo así para que nos moleste. Nos reproduce el vídeo y podemos navegar por él. Además, en este caso es un vídeo que tiene capítulos y nos va a permitir seleccionar el capítulo que queremos. En este caso, vamos a este capítulo y lo podríamos ver, pero en este caso lo que me interesa a mí es exportar este capítulo. Es decir, seleccionar este capítulo y guardarlo solo, pues para que alguien vea solo este capítulo por cualquier cosa, por ser un tráiler, por lo que sea. Entonces lo que voy a hacer, tengo este capítulo seleccionado, pulso la tecla I de punto de entrada, o bien me voy a edición, marcar I, y en este caso me voy a el siguiente capítulo y pulso la tecla O. Entonces al pulsar la tecla O tengo el punto de salida y tengo este tiempo, que es el tiempo que dura este capítulo. Ya me dice que dura desde el minuto 5:28 hasta el 7:44, es decir, 2 minutos y 16 segundos. Me permite seleccionar pista de vídeo, es decir, si yo tuviera más de una pista de vídeo, podemos poner pues con varios ángulos, por ejemplo, o bien las pistas con subtítulos, las cuenta como vídeo. Pista de sonido, pues por ejemplo, si tuviera varios idiomas, o modo de sonido, pues, por ejemplo, si tuviera estéreo, 5.1, AC3, etc. Estos son botones que nos van a permitir reproducir adelante, atrás, rápido para atrás, rápido para adelante, y este es un multiplicador, es decir, le doy una vez, va a reproducir a la velocidad original. Si le doy 2 veces, reproduce a 2x. Le doy 3 veces, reproduce a 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 y lo máximo que conseguí fueron 512. Bien, entonces yo si ahora quiero guardar este trozo de vídeo para que alguien lo vea, me puedo ir al menú archivo y le doy a guardar como. Tengo dos opciones. Tengo la opción de darle a guardar como o darle a exportar. Cualquiera de las opciones. ¿Qué ventaja tengo? Guardar como lo que va a hacer es dejar el vídeo tal cual está, es decir, con el codec que está, el bitrate, la calidad, todo exactamente igual, pero no recorta pues el punto de entrada y el punto de salida. Entonces es un modo mucho más rápido en este caso. Le decimos dónde lo queremos guardar y ya directamente, pues en apenas un segundo, lo ha guardado. Y lo tenemos aquí y nos va a durar exactamente pues esos 2 minutos y 16 segundos. Bien. La otra opción que tenemos es irnos a archivo y exportar, pues en este caso como película QuickTime, por ejemplo, y ya nos da un menú de exportación mucho más completo. Nos da un menú de exportación, prácticamente el mismo menú de exportación que tiene QuickTime, que es un menú de exportación muy completo y más complejo de lo que mucha gente está acostumbrada. Seleccionamos un códec, seleccionamos una calidad, por ejemplo un 80%. Si queremos multipase, el tema del multipase es básicamente el primer pase que haces para analizar el vídeo y ver qué partes puede comprimir y qué partes no, o qué partes puede comprimir más y qué partes puede comprimir menos, mejor dicho. Y el segundo pase ya hace el trabajo en sí, entonces nos va a tardar más en comprimir si le ponemos multipase, pero lo va a hacer mejor generalmente. Podemos limitar la tasa de datos si queremos que como mucho tenga, pues por ejemplo, 1000 kilobytes. Nos dice que va a ocupar 33 megas. Si queremos que ocupe 500 kilobytes, por ejemplo, pues nos va a ocupar 25 megas, más o menos. Bien, pero bueno, en este caso este tamaño está puesto básicamente para el sonido descomprimido. Lo que va a ocupar más espacio en este vídeo, en este caso, es el sonido porque está descomprimido. Si lo comprimimos, por ejemplo, ya quedaría en 12 megas. Vamos a subir, por ejemplo, un poco la tasa de datos.
y le ponemos un vídeo de 20 megas más o menos. Bien, podemos cambiar el tamaño del fotograma, es decir, si queremos que en este caso el vídeo está a 720p, pero si queremos reducirlo, por ejemplo, podemos marcar otro y lo marcamos pues a 640 por 480 o por 360. Y después estas opciones ya son un poquito más avanzadas y ya nos liaríamos demasiado al explicarlas. Una vez que hemos acabado, le damos a hacer película, le decimos dónde la queremos guardar y nos la comienza a guardar. En este caso ya os digo que va a tardar más, pero bueno. Bien, una vez que ha acabado de exportar, lo tenemos aquí. Y si os fijáis, en este caso decía 20 megas y ha ocupado 10,5. Bien, también daros cuenta de una cosa, si lo doy a guardar como, nos va a permitir, como dijimos antes, guardar ese vídeo, pero además nos va a permitir seleccionar el formato. Bueno, perdón, el formato no, el contenedor. Digamos que no va a modificar, como decíamos, esos parámetros, ni el códec, ni la compresión, ni la calidad, etcétera, pero sí nos puede cambiar la extensión y el contenedor del archivo. Realmente las extensiones de estos archivos no dejan de ser un contenedor. El MKV, por ejemplo, es un contenedor que generalmente se utiliza para alta definición y que tiene pues unas características. Generalmente está codificado con el códec H264, pero no tiene por qué estar codificado con ese códec, puede estar codificado con otro. Pues de este modo nos pasa exactamente igual. Yo aquí estoy utilizando el MP4 con un códec H264. Yo puedo ponerle un MOV perfectamente, o bien ponerle un AVI, y me lo va a guardar como AVI sin ningún tipo de problema y va a quedar exactamente igual. Bien, como decíamos, también podemos exportar solo el sonido. En este caso yo tengo seleccionado un punto de entrada y un punto de salida, entonces me va a exportar solo ese sonido desde el punto de entrada hasta el punto de salida. Le doy a exportar sonido, le digo el formato que quiero, en este caso ACC. Si lo quiero en estéreo de mono, la frecuencia, lo voy a poner 44,1 y la tasa de datos pues lo voy a poner a 128, que me llega de sobra, que es voz. Le daríamos a OK y nos pregunta dónde lo queremos guardar. En el escritorio nuevamente. Y ya tenemos ese archivo de audio para poder escucharlo. Cambiar de sitio o de tamaño. Yo hago clic y arrastro. Vale. Además, también nos va a permitir diversas utilidades. Si nos vamos a edición, tenemos varias opciones. Por ejemplo, modificar la relación de aspecto, 4 tercios, modificar a 16 novenos, seleccionarlo como el origen, etc. Bien. También tenemos la rotación de vídeo. Imaginaros que nosotros hemos grabado un vídeo con el iPhone. Y lo hemos grabado pues con el iPhone de pie, porque no nos hemos dado cuenta y estamos grabando. Bueno, en este caso es un vídeo horizontal, no habría opción, digamos. Pero bueno, imaginaros que ahora ya tenemos este vídeo que ha sido grabado por cualquier persona, digamos que con esta orientación. Yo ahora podría cambiar esa orientación. Podría dar a editar, rotación de vídeo y lo rotaría. Entonces ya tendría el vídeo en horizontal. Bien, lógicamente no va a quedar bien, porque daros cuenta que estamos cambiando todo el vídeo. Habría que hacer otras cosas para poder dejarlo bien. Pero bueno, en este caso MPEG Extreme Clip nos permitiría esta rotación. Bien, además, como decíamos, MPEG Extreme Clip tiene diversas opciones más avanzadas, pero realmente no nos vamos a meter, primero porque no nos da tiempo y segundo porque realmente son más avanzadas y no es la intención que tenemos con estos vídeos. Así que bueno, hasta aquí ha llegado este vídeo. Como os digo, esta aplicación es gratuita, es realmente interesante, podéis probarla y además en este caso estamos en la versión 1.9.3 beta desde hace bastante tiempo, con lo cual no me extrañaría que saliera la 2 dentro de poco, con novedades y probablemente la Mac App Store. Así que bueno, me despido como siempre, deseando que os haya gustado y sobre todo que os haya sido útil. Un saludo y hasta luego.